López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, pero toda a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en este momento en Telefórmula. En Easy estamos al aire en el canal 121. En Sky, canal 157, Total Play, canal 161, en Megacable, canal 153, en Dish, estamos al aire en el canal 354. Y también estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y también, por supuesto, estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es viernes, chiquito. Esto es algo de lo más importante que ha ocurrido, que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo, pero muchísimo, de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y sin duda también es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Pues nada, que la Organización Mundial de la Salud estima que la pandemia provocó en México 626,000 muertes. Esto va en línea con el aumento de la mortalidad, pero es el doble de las muertes reconocidas oficialmente por la Secretaría de Salud, que al lunes sumaban 324,000. El gobierno de Claudia Sheinbaum sigue sin publicar el tercer reporte independiente de la empresa noruega DNB sobre el colapso de la línea 12, empresa noruega con la que Claudia Sheinbaum y el gobierno de la Ciudad de México rompieron ayer, acusando que ese peritaje es deficiente, tendencioso y falso. La empresa noruega respondió brevemente, sí, y no han querido dar nadie la cara, que entregó el informe de acuerdo con la metodología acordada en tiempo y forma y que no hay conflicto de interés. Quienes han tenido acceso al informe aseguran que el tema central es el del mantenimiento, pero no lo sabemos. Voy a hablar con el director del metro, Guillermo Calderón Aguilera, a ver qué nos dice. Encuentran en un condominio de Monterrey vamos ahí en un jardín, en una jardinera, ¿sí? Una credencial a nombre de Devani Escobar, en la zona que ya había sido cateada por la Fiscalía. La encontraron los vecinos. Ha sido un desastre esta investigación, de veras. Vecinos de Topilejo levantaron, cuando quisieron, esta madrugada el bloqueo de la autopista México-Cuernavaca, tras un enfrentamiento con policía derivado de un intento de linchamiento. La policía fue y rescató a las víctimas del linchamiento, bloquearon la carretera, como ya lo han hecho otras veces, y no la desbloquearon, no la abrieron hasta que la policía le regresó los 8 detenidos. Y ojo con esto, una estudiante mexicana prueba con éxito un aparato capaz de detectar drogas en bebidas alcohólicas. Este método le recurren muchos maleantes y delincuentes, sí, para drogar a las jovencitas, a las chavitas, para luego abusar de ellas. El presidente volvió a respaldar al fiscal Alejandro Gertz Manero. Dijo que no hay elementos para poder presumir que hay actos de corrupción. Luego encabezó la ceremonia por el aniversario de la batalla de Puebla y en un momento va a viajar de México a Guatemala en un vuelo de Aeroméxico. El Papa Francisco apareció hoy en silla de ruedas en la ceremonia en el aula Paulo VI. ¿Por qué? Porque lo operaron de las rodillas, ¿se acuerda? Es la primera vez que se le ve con ayuda para movilidad desde que lo operaron del colon hace 10 meses. Y en el resto del mundo. Entre 13.3 y 16.6 millones de muertes por COVID en el mundo durante el 2020 y 2021, más del doble de la cifra oficial, así lo reporta la Organización Mundial de la Salud. Regulador Europeo del Medicamento reitera que la pandemia está lejos de terminar. Pide estar alerta para este próximo invierno. En otra emergencia sanitaria, confirma Argentina su primer caso de hepatitis aguda infantil
de origen desconocido. La guerra en Ucrania ha dejado ya más de 5.700.000 refugiados, según cifras de la Organización de Naciones Unidas. Rusia dice garantizar evacuación de Azovstal, último bastión ucraniano de Mariupol, mientras Kiev lo desmiente. La reina Isabel II de Inglaterra no va a asistir a las fiestas en los jardines del Palacio de Buckingham, que se ofrece cada verano. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, pues vamos a empezar con toda la información de este jueves 5 de mayo. El presidente López Obrador encabezó, le decía, la ceremonia del aniversario de la batalla de Puebla. Regresó a la Ciudad de México y está por abordar un vuelo de Aeroméxico que lo va a llevar a su primera gira internacional. Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Te escucho, voy contigo, Oscar Suy. Joaquín, arranca la primera gira de trabajo de su administración el presidente Andrés Manuel López Obrador por Guatemala, donde esta tarde sostendrá una reunión con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei. Joaquín. Gracias. Y voy contigo, Raquel Flores. ¿Qué dice la jefa de gobierno sobre el anuncio que hizo ayer, que rechaza el tercer reporte de la empresa noruega DNB sobre el peritaje del colapso de la línea 12 del metro, y que lo por falso y por conflicto de intereses, y que además lo va a proceder penal y civilmente en contra de ellas? Te escucho, Raquel. Joaquín, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum insiste que no permitirán que el accidente de la línea 12 del metro se politice. Reiteró que no están de acuerdo con la metodología que manejó en su tercer reporte la empresa noruega DNB en su versión México. Aclaró que será el Comité Técnico de Expertos y otros ingenieros de calidad quienes concluyan lo ocurrido en la llamada línea dorada. Joaquín. Reacciones, Laura Cardoso. Joaquín, el líder del PAN capitalino Andrés Ataide y diputados federales acudieron hoy a las oficinas centrales del metro para solicitar que la jefa de gobierno haga público el tercer dictamen de la empresa noruega DNB, en el que se da cuenta sobre qué ocasionó el desplome de la línea 12, y es que dicen eso fue pagado con impuestos de todos los ciudadanos y tienen el derecho de conocerlo. El reporte. Gracias, Laura Cardoso. Leopoldo Espejel, el caso Cruz Azul, 8 muertos y nada, te escucho. Joaquín, después de una semana de ocurrido el ataque a la planta cementera de Cruz Azul en Tula, Hidalgo, en el que murieron 8 personas y 12 más resultaron lesionadas, un juez vinculó a proceso a las 10 personas detenidas hasta el momento, 9 hombres y una mujer, e impuso la medida cautelar de prisión preventiva, acusados de homicidio en riña, daño en propiedad y lesiones en riña. Joaquín. Gracias, y voy contigo, Raimundo Elizalde, Fórmula Nuevo León. No pueden salir del caso Devani, ni pueden avanzar, te escucho. Muy buenas tardes, Joaquín. Siguen las indagatorias en torno a la desaparición y posterior muerte de Devani Susana, esta joven estudiante de leyes que fue encontrada muerta dentro de la cisterna del motel Nueva Castilla en Escobedo. Y es que a 22 kilómetros de distancia y en un lugar que ya había sido inspeccionado por la Fiscalía, localizaron una identificación de esta joven mujer. Los detalles los tendrás más adelante. Gracias. Contigo voy, Leopoldo Espejel. Joaquín, a unas horas del ataque contra instalaciones de la Fiscalía Mexiquense en el municipio de Sultepec, este jueves aparecieron en esa región sureña del Estado de México varias mantas con amenazas en contra de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de quienes la conforman, presuntamente atribuidas al cártel de la familia michoacana, supuestamente por cometer atropellos en contra de la gente de aquella zona. Joaquín. Gracias. Este asesinato, regreso contigo, Fórmula Nuevo León, Raimundo Elizalde. Muy buenas tardes, Joaquín. Un empresario dedicado al ramo inmobiliario en Nuevo León fue ejecutado a balazos la noche del miércoles. Aparentemente la persona que termina con su vida habría sostenido una discusión minutos antes, luego le disparó a corta distancia. La víctima tendría algunas denuncias por fraude. Los detalles los tendrás más adelante. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Un juez de control del Reclusorio Norte vinculó a proceso a Siddhartha Israel Flores García por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que se le impuso prisión preventiva oficiosa y se le dio 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Lo anterior por agredir a un joven con una roca al interior de una taquería en la colonia Roma el domingo pasado. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Juan Antonio. Maru Rojo.
Joaquín, no es solo la cultura y los artistas que comparten, son los 30,000 mexicanos que viven en España, más de 170,000 españoles en México, que España es la segunda nación con inversiones en nuestro país, solo después de Estados Unidos, lo que nos obliga a mirar al futuro y trabajar juntos. Así lo aseguró el excelentísimo embajador del Reino de España en México, Juan López Dóriga Pérez, al encabezar la ceremonia de instalación del Grupo de Amistad México-España en la Cámara de Diputados. El avance. Gracias, muchas gracias, Maru. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, la Federación Internacional de Pilotos advierte sobre incidentes en aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por insuficiente capacitación de los controladores aéreos. Este es el tema por el cual México fue degradado por la Administración de la Aviación Civil de Estados Unidos de 1 a 2. Ahora el día 25 se cumple un año de la degradación y el gobierno de México no ha podido recuperarla. Voy a hablar con el director del metro, a ver si él sabe algo de este peritaje, ¿sí? Y voy a hablar con la ex embajadora Roberta Jacobson. Fue embajadora en México, fue subsecretaria de Estado. La relación, ¿cómo está hoy la relación México-Estados Unidos? ¿Qué viene con la Cumbre de las Américas? ¿Qué pasa con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela? ¿Qué pasa con el presidente López Obrador? Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Después de los anuncios, López Dóriga tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo. Bien, voy contigo directamente, Andrea Meraz. La Organización Mundial de la Salud está dando a conocer que hay un subconteo de muertes por COVID y dice que en México son en realidad 632,000. Estos 632,000 que está dando la OMS como muertos en México por COVID son un poco más del doble de los 324,000 que reconoció el lunes oficialmente en el conteo que dio el lunes la Secretaría de Salud. Pero va en línea esos 632,000 con el número de muertes por COVID de acuerdo al incremento de la mortalidad que está en esos niveles. Te escucho, Andrea. Joaquín, la Organización Mundial de la Salud estima que en México se presentaron y reportaron durante 2021 640,000 fallecimientos. Los relacionados a COVID-19, 626,000. Esto representa casi el doble de lo que reporta la Secretaría de Salud, que son 324,000 fallecimientos. Gracias, Leopoldo Espejel. ¿Qué tiene? Joaquín, mañana inicia en el Estado de México la vacunación anti-COVID-19 para menores de 12 y 13 años. Comenzará con 6 municipios: Atenco, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc y Tezoyuca. Para poder recibir la vacuna, los menores deben acudir a los módulos que pueden ser consultados en el sitio edomex.gov.mx/vacunación, acompañados por sus padres o un tutor. Joaquín. Gracias, Laura Cardoso. Anoche el gobierno de la Ciudad de México decretó alerta amarilla por las altas temperaturas en mayo. Yo no quiero ver, bueno, ya lo veremos, pero claro, sí, las temperaturas, los calores de julio y de agosto. Vamos a ver, te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Y las altas temperaturas que se registran en el Valle de México pueden ocasionar severos daños a la salud, desde deshidratación hasta golpe de calor e incluso dañar y exacerbar los padecimientos como hipertensión, diabetes y cardiopatías. Los detalles adelante. Hay que cuidarse con los calores, sobre todo, mire, la gente que trabaja en la calle, todos los albañiles, ¿sí? Personal de tránsito y policías, personal de limpia, los vendedores ambulantes, digo, que están ahí en los semáforos, toda la gente que trabaja en la calle debe tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con esta etapa de calor. Ahí está, dice Laura Cardoso, todo lo que puede provocar, hasta un golpe de calor, que puede llegar a ser mortal. El ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula, a propósito de... ¿Qué tal, Joaquín? Aumento la temperatura con calor extremo en gran parte del país. Monterrey 37 grados, Mérida 38, Tuxtla Gutiérrez 36 grados con tormenta eléctrica, Hermosillo 35, Veracruz 34, Guadalajara 32 y Ciudad de México 31 grados con tormenta eléctrica. Para el día de hoy, el desarrollo de núcleos de tormenta eléctrica con granizo en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, norte del Valle de México, Chiapas, Querétaro y Guanajuato. Joaquín, muy buenas tardes. Ahí está, pues, el calor y las tormentas eléctricas. Y sí, todo eso es en México. Lo que tú tienes, Laura Pérez Cisneros, es en el resto del mundo.
Gracias, Joaquín. El Senado de Estados Unidos emitió una moción para solicitar al presidente Joe Biden consultar a México sobre la política energética del presidente López Obrador, esto bajo los mecanismos del TEMEC. Esta iniciativa aún va a ser discutida por la Cámara de Representantes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lanzó un portal para recaudar fondos y ayudar a los ucranianos a la reconstrucción de su país. La OPEP aumentó ligeramente la producción de crudo debido a los riesgos que pesan sobre la demanda, esto por las restricciones por COVID en China. Israel aseguró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se disculpó por los comentarios de su canciller Sergei Lavrov, quien aseguró que el dictador Adolf Hitler tenía sangre judía. El multimillonario y dueño de Tesla, Elon Musk, logró una inversión por $7,000 millones, esto para financiar la compra de Twitter. Joaquín. Gracias. Algo debe estar viendo Musk en esto del Twitter, ¿eh? No es lo que dicen para controlar la conversación. No sé si sea, no. Yo creo que lo está viendo desde el punto de vista negocio. Algo está viendo que los demás, o que una mayoría, no estamos viendo. Ya nos enteraremos. Y si todo esto es en México y en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento, las bolsas de Nueva York están desplomando. Esta mañana el Nasdaq perdía y están dando por 5%. ¿Por qué? Pues porque hubo una reacción al incremento de medio punto después de 22 años de la Fed, el incremento más alto, medio punto porcentual. Ayer estaban muy contentos, pero hoy cayendo a niveles de la pandemia, de los tiempos de la pandemia. En México el peso que anoche estaba en 20, en este momento el interbancario se está cotizando en el mundo en 20.30. En ventanilla se vende en México en 20.67, en los bancos hasta en 21.35. El euro en el mundo, $1.05. En México en euro se vende en 21 pesos con 96 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, en $104.18, subió $2.16 respecto al precio previo y se ubica ya $49.08 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo lo quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Lopezdoriga.com está donde está usted, donde quiera que esté. Simplemente tiene el alcance de su mano, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué tal de principal lo que le informaba? La OMS cifra en 626,000 las muertes por COVID en México entre 2020 y 2021. El doble de las reportadas oficialmente, que son 324,000. Un poquito menos del doble, 324,000 a 626,000. Le invito también a que se integre pues a mi Facebook. ¿Sí? En Facebook soy Joaquín López Dóriga, en Instagram soy López Dóriga, que se suscriba al canal de YouTube que lleva el mismo nombre, López Dóriga. Les recuerdo que tiene toda la información en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Y le invito a que se integre a esta incontenible, de verdad incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga, y que en esta tarde de jueves 5 de mayo de este año de 2022 le voy a tener a usted todo esto. Estimados, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz jueves! Aprecio mucho a Roberta Jacobson, la conocí como embajadora, la había conocido antes en Washington, luego fue subsecretaria de Estado, tiene una larga trayectoria, fue subsecretaria o secretaria adjunta de Estado para el hemisferio occidental. Y Roberta, me da mucho gusto saludarte y saber de ti. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, y es un gusto estar con ti en ese programa. Estoy muy bien, gracias, aquí cerca de Washington. Oye, ¿cómo te ha ido la vida? Cuéntame, porque no he sabido nada de ti. Bueno, estoy trabajando, part-time, no todo el tiempo, en el Albright Stonebridge Group, la consultoría que formó Madeleine Albright. Pero también estoy parte de algunas juntas directivas de empresas, pero también de ONGs que son muy cerca de mi corazón, como sobre migración y sobre COMEX, la Comisión Estados Unidos y México para Fulbright, García Robles, becas, ¿no? Oye, qué gran personaje, ¿no? La señora Albright.
Yo la entrevisté una o dos veces. No, extrañamos muchísimo, fue muy difícil. Sí, así es. Ella fue la primera secretaria de Estado, ¿verdad? Sí, fue la primera mujer, sí. Bien. Oye, Roberta, a ver, ¿qué momento está pasando México, Estados Unidos? Porque yo creo que lo que está dominando la agenda es la migración, pero también creo que en nombre de la migración se cometen muchos crímenes, ¿no? Bueno, migración significa no solamente el flujo de migrantes, como dice, significa lamentablemente toda una industria que se trata de explotar a los pobres, a los migrantes, a personas que necesitan asilo, etcétera, grupos criminales y también gente que quiere utilizar a las personas cruzando la frontera para llevar sus drogas o cualquier cosa. Así que es lamentablemente una industria criminal. Ellos pasan información que no es correcto, es desinformación sobre la situación en la frontera o en los Estados Unidos para asegurar que ellos pueden ganar más fondos. Y la verdad es que dentro de la relación bilateral ahora hay una profundidad de temas, más que migración, más que seguridad, pero también cooperación económica, también esfuerzos para coordinar y alinear cosas en la pandemia, cosas de medio ambiente. Así que bueno, como siempre, es una relación profundo y amplio. Sí, vamos. Siempre ha sido una agenda enorme, ¿sí? Lo que ocurre es que por años estuvo dominada por el tema del narcotráfico y ahora me parece que lo que domina las conversaciones, por lo menos entre los presidentes Biden y López Obrador, es la migración. Sí, tienes razón. Claro que tiene que tratar de ese tema. Los números, las cifras son bastante altos y ellos necesitan no solamente trabajar juntos, sino también con otros países para asegurar que estamos realmente atacando los raíces de ese movimiento de personas, porque los raíces del problema no empieza en México ni en los Estados Unidos, pero en sus propios países de donde viene. Así que si las condiciones no mejoran en esos países, nunca vamos a parar el flujo de migrantes. Se puede subir o bajar, pero al fondo es un problema de la situación económica, de gobernación en los países originales de migrantes. Fíjate, me llama la atención, Roberta. Además, yo coincido también, tú coincides con lo que dice el presidente López Obrador, hay que atender las causas. Yo también coincido en eso. Pero ¿cuántos años se ha dejado de atender las causas? Primero, ni se tomaban en cuenta. Después, cuando se vieron, pues empezaron a patear y a patear y a patear. El presidente López Obrador reclamaba el otro día que el Congreso de Estados Unidos aprobó en 2 días los 30,000 millones de dólares de apoyo para Ucrania y tiene ahí en el archivo los 4,000 millones de dólares de apoyo a Centroamérica. Bueno, imagino que es muy frustrada, una frustración para muchas personas que no mueven más rápido nuestro Congreso en los Estados Unidos sobre el tema de presupuesto. Tenemos que recordar que los fondos para América Central son parte del presupuesto regular, que el Congreso lamentablemente siempre es muy lento en implementar. Los fondos para Ucrania fue parte de un paquete de cosas durante una crisis que es, bueno, por lo menos de 2 meses de guerra en Ucrania, así que tiene que moverlo afuera del proceso presupuestario. Pero la verdad es que aunque el presupuesto quizás no ha implementado los fondos para América Central que ha pedido presidente Biden, todavía tenemos fondos de los Estados Unidos que ellos están, nuestras embajadas, USAID, etcétera, gastando en América Central para programas
de atacar esos raíces de la migración. Así que yo creo que sería muy importante el Congreso implementar, ratificar el presupuesto con más fondos, pero eso no significa que no hay programas ya y fondos que la administración Biden está utilizando en maneras distintas que la administración anterior para asegurar que hay medidas legales para gente que quiere llegar a los Estados Unidos, pero también que estamos contribuyendo a mejorar la situación en sus propios países. A ver, Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. Te pregunto, Roberta, a mí me da la impresión de que el presidente López Obrador se sentía más a gusto con Donald Trump que con John Biden. ¿Tú cómo la ves? Bueno, yo no puedo pretender conocer cómo se siente el presidente López Obrador. Lo que sí puedo decir es que con el presidente Trump todo fue una transacción, ¿no? Usted me haga algo y yo voy a hacer algo para usted. La política exterior no fue basado en valores, no fue basado en intereses comunes muchas veces. Con Biden hemos regresado a una política exterior basada en los principios y valores de los Estados Unidos y yo creo que eso es un base mucho más sólido para una relación con México, porque somos dos democracias, enfrentando retos a nuestra democracia seguro, pero yo creo que por años y décadas vamos a tener una relación mucho más sostenible, mucho más sólido si estamos basando la relación en nuestros valores y la visión de un hemisferio y un mundo democrático y económicamente más próspero. Así que yo no puedo decir si es más cómoda para el presidente López Obrador o no, pero yo creo que esas conversaciones ahora, como tenemos en el diálogo de alto nivel sobre cosas económicas o diálogo de alto nivel sobre seguridad y narcotráfico, yo creo que esas reabren durante la administración de Biden y eso es una cosa muy, muy importante y muy positiva y imagino que esto es algo que aprecia el gobierno mexicano también. Ahora, Roberta Jacobson, ahora en junio, el mes que viene, es la 9ª edición de la Cumbre de las Américas. La primera fue ahí en diciembre 10 del 94, convocado por el presidente Clinton. En las 6 primeras ediciones nunca fue Cuba. En la de 2015, por una decisión del presidente Obama, fue Cuba, asistió en Panamá Raúl Castro. En la del 18 ya mandó a un representante. Ahora dijo el subsecretario Nichols, o el secretario adjunto para Asuntos Hemisféricos Occidentales, que no va a invitar el presidente Biden ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. El presidente López Obrador ha insistido en que los invite. Aquí hay un punto de diferencia. ¿Puede ser un punto de conflicto? Bueno, yo no sé si es un punto de conflicto, es una discrepancia, claro. Yo creo que hay muchos líderes en el hemisferio que se sienta que uno debe ser invitado, otro debe ser invitado, otro no, etc. Pero al final de cuentas es el que auspicia la cumbre que tiene el derecho de invitar y creo que eso fue una decisión de la administración de no invitar a esos países. Sería mucho mejor si podemos tener todos los países en la cumbre, pero también sería mucho mejor si esos países respetan los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Oye, se cumplen ya 200 años de las relaciones México-Estados Unidos. Recuerdo que fue con el presidente Monroe, digo, lo que es la historia, ¿no? Ahora en el 20 de diciembre. Sí. Roberta. Sí, y eso es algo muy importante celebrar y muy importante subrayar que
hemos tenido esas relaciones entre tiempos malos, tiempos buenos, tensiones que sube y baja, y la importancia de esa relación que ya va a cumplir 200 años, yo creo que es algo celebrar, algo investigar y digamos, entender mejor. Estamos también pensando dentro de la Comisión México-Estados Unidos sobre las becas de Fulbright García Robles, cómo podemos celebrar esa fecha muy, muy importante, porque yo creo que, bueno, una de mis causas más en que estoy comprometida es la educación, y yo creo que sería algo muy importante festejar y también pensar cómo podemos asegurar que esa relación continúa, prospera, avanza en los próximos 200 años, ¿no? Ahora, fíjate, la consumación de la independencia fue en septiembre de 1821 y la entrega de las primeras cartas credenciales fue el ministro Sosaya al presidente Monroe, fue un año después, el 12 de diciembre, además el Día de la Virgen de Guadalupe, allá en Washington. Sí, wow. Bueno, eso es algo muy importante recordar y explicar a la nueva generación, ¿no? Sí, estamos hablando del presidente Monroe, digo, y eso te remite a la historia y al peso que tenía y el valor que le dio el nuevo México, bueno, el primer México independiente, a las relaciones con Estados Unidos, y del presidente Monroe con México. Sí, no, es algo muy, muy interesante, muy importante, y bueno, y de algunos años después de John Kerry ha dicho en la OEA que estamos dejando al lado la doctrina Monroe. Eso es parte de la legada de Monroe que tenemos que celebrar. Pues sí. En fin, querida Roberta, te mando un beso, un abrazo y muchas gracias por contestarme. Me dio una gran alegría verte. No, gracias a usted. Y también estoy muy emocionada de lanzar ese nuevo podcast con 4 jóvenes. Cuéntame de tu podcast. Cuéntame. Sí, me gustaría. Se llama The Mexican Dream. Es un podcast en que finalmente yo tengo la oportunidad de preguntar las preguntas y no solamente contestarlos, porque mucho más interesada en las opiniones y perspectivas de esos 4 jóvenes, 1 estadounidense y 3 mexicanos, 2 de Oaxaca, 1 de Puebla, la estadounidense Arizona, pero viviendo en la Ciudad de México. Y estamos hablando de todas las facetas de la relación bilateral, de migración, de género, de equidad, de seguridad y de estereotipos que tenemos del otro, y una perspectiva por parte de ellos, y una conversación intergeneracional, multigeneracional. Sería muy, muy interesante porque esos jóvenes están realmente fascinantes, está actuando, no solamente hablando sobre cambio en el mundo. Y yo creo que para mi generación, si estamos dejando a ellos un mundo que es realmente un lío, quizás por muchas razones, debemos escuchar a ellos, los líderes ahora y el futuro, qué piensa ellos y qué va a hacer, ¿no? A ver, ¿dónde encontramos tu podcast de Mexican Dream? Muy bien, está en todos los servicios de podcast, en Spotify, en Apple, todo eso. Es parte de una serie de podcasts Pensando un País, por Hook Audio. Una amiga mía, Rosana Fuentes Peraín, que quizás conoce. Claro, Rosana. Claro. Rosana es socio de Hook Audio, que produce ese podcast en todas las plataformas, y estoy mandando tweets para motivar a todas las personas de México y los jóvenes, los viejos, todos. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Roberta? Es Jacobson _ bueno, línea _ subraya. Sí, guión bajo.
Jacobson, _RS. Arroba Jacobson, a ver, les digo, arroba okay. Jacobson, RS. RS. Gracias, Así Roberta, es. te mando un abrazo. No, muchas gracias, Joaquín, que me vaya bien. Que estés muy bien. Ahí está puesto Hasta ya, luego. arroba Jacobson, _RS, para que siga usted a Roberta Jacobson. Te mando un saludo y yo voy a unos anuncios, sí, después de los anuncios le digo que voy a hablar con el director del metro, Guillermo Calderón. Y la exdirectora del metro, Florencia Serranía, cuando la tragedia, ya ve usted que la protegieron y la desaparecieron, pues reaparece ¿en dónde? En una instancia que depende del CONACYT, ya le diré cuál es. La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional investiga la agresión de algunos de sus elementos a un compañero y todavía lo grabaron. Eso ya es de locura, ¿sí? Y el bloqueo carretero hoy es en la México Toluca, a la altura de Lerma. Son familiares de desaparecidos. Por si usted va a Toluca o viene, está bloqueado en Lerma. Continuamos. Recuerde que iniciamos juntos el año número 29 aquí en su programa López Dóriga en Grupo Fórmula. Del doctor Héctor Aguilar, también como todos los jueves, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo te va? A todo dar, gracias. ¿Y a ti? Muy bien. Fíjate que estaba leyendo tu columna hoy de Milenio, en donde, pues, la verdad, sorpresivamente para mí, aparece la jefa de gobierno negando de una manera bastante seca y dura, hasta amenazante, la validez de la investigación de la empresa que ella misma contrató para que investigara con todo rigor lo que sucedió con la línea 12, ¿no? Y después de haberla recibido con muchos elogios, como tú citas ahí, pues ahora creo que la está hasta amenazando de que la va a demandar penalmente o administrativamente. Entonces, claro, se empieza a poner muy interesante este asunto porque coincide el momento con que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó, yo creo que una serie de muy buenos reportajes, recogiendo mucha documentación que no se conocía, en particular las bitácoras de qué es lo que el control que tenían sobre los constructores, esta entidad que era la que los supervisaba, cuyas siglas son IAC. Y en estos reportajes, Joaquín, aparece con gran detalle, digamos, qué es lo que en esas bitácoras se echaba de menos en términos de lo que habían hecho mal las empresas constructoras, en particular Carso. Y queda bastante claro ahí, digamos, cuáles son los asuntos que no se cumplieron, los asuntos que en el momento fueron señalados como focos rojos y no se atendieron. Por otra parte, hoy publica también Mexicanos, digamos, como el punto de vista contrario, no contrario, sino enfrentado a estas bitácoras, que son las bitácoras, que es un estudio que mandó hacer Carso sobre la realidad de la línea. Y la conclusión del perito de Carso es que la responsabilidad en realidad no es de la construcción, sino del mantenimiento, porque durante el mantenimiento, tanto en la época de Mancera como sobre todo en la época de Claudia Sheinbaum, hubo una serie de malas decisiones, de sobrecarga de peso y sobre todo de malas supervisiones, Joaquín, después de los sismos. Nosotros tenemos memoria de un sismo grandote, creo que del 17, pero en el lapso desde que se inauguró la línea 12 hasta la fecha, ha habido como 6 sismos con una intensidad mayor a 6 grados, lo cual, según el manual que publican ahí de mantenimiento, pues hubiera implicado una serie de revisiones muy puntuales y muy exigentes de la línea 12.
Entonces, total, el asunto es que las autoridades, digamos, le quieren echar la culpa a los constructores y los constructores le quieren echar la culpa a las autoridades y al mantenimiento. Pero lo que es muy interesante que está pasando aquí, Joaquín, es que por primera vez que yo recuerde en mucho tiempo, en un caso de esta importancia, sí estamos teniendo acceso a una información muy seria, muy fundada, muy bien investigada, muy sólida, que lo que te genera en realidad es un cuadro de responsabilidades conjuntas, de diseño, de construcción, de supervisión y de mantenimiento. ¿Cuáles son los porcentajes? Pues ese es un problema todavía a dilucidar, pero que es fácil de dilucidar si siguen el camino de la investigación. ¿Cuál es el problema con esto, Joaquín? El problema con esto es que están metidas, digamos, personas, entidades de mucho peso político. Están metidos pues dos ex jefes de gobiernos de la ciudad, la actual jefa de gobierno de la ciudad y la empresa Carso, pues que es el empresario más importante de México. Entonces, lo que está sucediendo en cierto modo es que hay un cierto empate de poderes desde el punto de vista de la información y cada quien está generando la información cierta que le conviene. Unos inclinados hacia la responsabilidad de los constructores y los constructores inclinados hacia la responsabilidad del funcionamiento. Pero en los reportes que yo he visto, y supongo que en el reporte que no le gustó a la jefa de gobierno de esta empresa noruega, debe estar también el tema del mantenimiento. Lo que sí estamos teniendo, repito, por primera vez en un caso importante que yo recuerde, es la posibilidad de saber con precisión qué pasó. Repito, las responsabilidades y las proporciones de responsabilidades es algo que también se podía llegar a determinar si profundizáramos en el camino que llevamos con estos peritajes y con estos trabajos periodísticos rigurosos. ¿Qué es lo que está faltando entonces, Joaquín? Lo que está faltando aquí, yo creo, por una vez en este país que se investiga tan mal, que nunca nos enteramos realmente de qué pasó en un homicidio, en un accidente. Aquí lo que está pasando es que como que falta una entidad realmente independiente que mida las responsabilidades con la información disponible. No me imagino cuál puede ser esa entidad independiente, pero lo que está muy mal es que, digamos, no está muy mal, lo que es redundante, es tautológico y no conduce a una evaluación independiente y equilibrada, es que sean las propias autoridades las que encargan los peritajes y no les gusta que los rechacen, sea la propia empresa constructora la que encarga su peritaje y que resulta que ese perito absuelve a la empresa constructora y carga los dados sobre el mantenimiento. Y entonces ahí está la información, toda la información o buena parte de la información que necesitamos para establecer responsabilidades, pero no hay la entidad independiente que realmente tome esa información y proceda pues a lo que debería proceder, a un juicio de responsabilidades y a unas sentencias de responsabilidades civiles, administrativas. Yo no creo que penales, no lo sé, políticas. No vaya a ser que mientras nosotros estamos aquí, digamos, en este empate de información, repito, información muy buena, nos vayan a venir a juzgar con independencia desde fuera, porque lo que sé es que, por lo menos leí una nota muy amplia, no sé si tú la recuerdas también, de que hay un grupo de quejosos, de víctimas del accidente de la niña 12, que tienen ya sus abogados en Nueva York, camino a una demanda, pues que yo creo que va a ser una demanda de mucho dinero. Y a juzgar
por la información sólida que ya hay de lo que pasó, desde el diseño, desde la construcción, en el mantenimiento, en todas las fases del mantenimiento con la línea 12, pues yo creo que esos abogados estarán salivando de gusto, pensando que la investigación para hacer su demanda, seguramente en algún tribunal, en una corte de Nueva York, pues ya está ahí prácticamente a la mano y van a poder volverla un litigio legal. En todo caso, si hay una cierta paradoja que en este país donde no se investiga, ahora que tenemos unas investigaciones suficientes para saber qué pasó, ahí como que se da un empate y no hay consecuencias. Es un asunto en proceso. No sé si tú tienes ya información de cuál es el veredicto de la empresa noruega que ha sido descalificada por la No lo tengo, y yo soy de los que está convencido de que tienen que hacer público este tercer reporte, este tercer peritaje, que el primero fue, según dijo la DNB, la noruega, era sobre diseño, el segundo sobre construcción y el tercero sobre el tema de mantenimiento. En un momento después de ti voy a hablar con Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, sobre este tema, porque sí, es indispensable conocer por qué este peritaje, según dijo ayer Claudia Sheinbaum, es falso y tiene manipulado y tiene un conflicto de intereses. Bueno, el tema, aparte del conflicto de intereses, es la calidad de los datos y la calidad de la investigación. Yo lo que entiendo es que por lo que he leído de la información del reportaje de Mexicanos, que es un reportaje que revisa miles de documentos, muchos de ellos que no se conocían, muy puntuales. Te dicen cuántos pernos faltaban en tal punto y cuánto alambre faltó en tal otro. Es decir, no son opiniones, es una cosa que son registros del día con día de la obra y de sus defectos y de sus correcciones, porque toda obra tiene eso, ¿no? Pues, te digo, no hay ninguna obra que empiece de principio a fin y todo sea perfecto. Necesita esas correcciones. Bueno, pues ahí están esas correcciones. Después, es evidente que hay un problema muy serio entre la empresa que revisa y la empresa que construye, y desde luego que es evidente que hay un problema muy serio en el mantenimiento posterior. Pero también es evidente que la línea estaba ya mal desde el origen, de manera que la responsabilidad es en todas las fases, en el diseño, en la construcción, en el mantenimiento en la fase Mancera y en el mantenimiento en la fase Sheinbaum. Y ese mosaico completo es el que yo creo que estamos pudiendo asomarnos con rigor a ver a través de la información que está saliendo, para lo cual yo coincido contigo, será fundamental que, independientemente de lo que opine la autoridad respecto de la calidad de ese dictamen, es un dictamen que le pertenece al público, porque está pagado con dinero público. Así es, vamos a ver qué pasa, a ver qué me dice ahora Martí Batres. Te mando un saludo, querido Héctor, nos vemos el jueves. Un gran abrazo, Joaquín. Que estés muy bien. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Por cierto, oiga, después de que ayer subió en la Fed en Estados Unidos medio punto porcentual la tasa, lo que no ocurría, medio punto en 22 años, pues ayer los mercados se pusieron de fiesta, pero hoy están en caída libre. Mire, el Dow Jones está perdiendo casi el 4%. El Nasdaq está perdiendo el 5.39%. Standard & Poor's está perdiendo el 4%. La Bolsa Mexicana de Valores está perdiendo el 1.49%. El Dow Jones pierde, ahora en términos reales, 1.200 puntos. El Nasdaq pierde 700 puntos y Standard & Poor's está perdiendo 172 puntos. Y aquí la Bolsa Mexicana está perdiendo como 800 puntos, que viene de haber tocado 57,000 puntos déjame decir que en este momento se encuentra en 50,725. Es decir, ha perdido 6,000 puntos. 6,000 puntos es más del 10%. Bueno, voy a unos anuncios y después de los anuncios voy a hablar con Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México. El tema
el tercer reporte de la empresa noruega DNB sobre el colapso de la línea 12 del metro. Tragedia que dejó un saldo de 26 muertos, un centenar de heridos y ni un solo culpable en la cárcel. Ni uno solo después de un año. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Recuerde que López Dóriga es su mejor compañía y juntos iniciamos el año 29. Bueno, aprecio al secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que me haya aceptado esta entrevista. Martí, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joaquín. Igualmente, mucho gusto en saludarte. Pues voy, ahora sí, como decía don Pedro Ferriz, derecha la flecha al pecho. ¿Qué pasa? ¿Qué trae el tercer reporte de la empresa noruega DNB sobre el peritaje del colapso de la línea 12 del metro el 3 de mayo del año pasado, que provocó que ayer la jefa de gobierno lo descalificara, dijera que contenía falsedades y que había un conflicto de intereses y que procedería civil y en su caso penalmente en contra de la empresa de la que también habían hablado hace un año? Bueno, esta empresa fue contratada por el gobierno de la Ciudad de México. Sí. Es una empresa que el gobierno contrató porque escogió su metodología, porque le gustó al gobierno su metodología. Sin embargo, la empresa, a la mitad del camino, traicionó su metodología, utilizó otra metodología, no hizo caso de ninguna de las observaciones que se le hizo, y entonces para el gobierno de la ciudad, el trabajo que está haciendo esta empresa carece ya de todo interés. Es, por otro lado, irrelevante desde el punto de vista jurídico, porque es el propio gobierno de la ciudad el que la ha contratado, y es el propio gobierno de la ciudad el que desestima ahora sus resultados. Por lo tanto, pues era el gobierno de la ciudad el que le daba el valor político a los resultados de este análisis, pero el gobierno se encontró, no ahorita, sino ya desde hace muchas semanas, con una serie de inconsistencias y contradicciones que le fueron señaladas a la propia empresa y que la empresa no quiso tomar en cuenta, y por lo tanto decidió suspender esta relación con esta empresa. Ya para el gobierno lo que analice esta empresa no es de interés, no es de importancia. Se le contrató para ayudar con su metodología a encontrar una visión coherente, congruente de lo sucedido, y sin embargo, lo que hizo esta empresa es tener varios resultados contradictorios entre sí, que cuestionan, por lo tanto, la investigación misma de la empresa. ¿Cuál es la verdad? La del reporte 1, la del reporte 2, la del reporte 3. Habiendo contradicciones, evidentemente, la empresa no está entregando el resultado que se quería, que era ahondar en la verdad de los hechos. A ver, Martí, dices que hay contradicciones y que hay inconsistencias. ¿Me puedes citar alguna? Porque estamos hablando todos de algo que desconocemos. Primero te pregunto, Martí, ¿se va a hacer público el contenido de este peritaje, de este tercer reporte? El gobierno no ha aceptado este reporte. De hecho, formalmente no lo ha aceptado. Y no lo ha aceptado porque desde el momento en que la propia empresa empieza a mandar las versiones iniciales del tercer reporte, se encuentran contradicciones que están siendo observadas por el gobierno. Voy a poner algún ejemplo. A ver, te iba a preguntar eso, ¿de qué contradicciones y qué inconsistencias estamos hablando? Hay un guión principal, un elemento fundamental que es, en el análisis que hace la empresa, el tramo elevado se cae por problemas de diseño y construcción. Y ese elemento fundamental se va diluyendo en los reportes posteriores. Entonces, ya carece entonces de significado fundamental la investigación que está haciendo. En la información preliminar del tercer informe se incluyen ya otra serie de elementos donde es difícil distinguir cuál es la causa raíz, que se supone eso debe de ser el último reporte, que da origen a la caída del puente del tramo elevado. Ahora, hay otro elemento también que es importante. Existe un tramo espejo. Este tramo espejo es analizado, investigado por un comité técnico de varias áreas técnicas del gobierno de la Ciudad de México,
y este comité técnico encuentra en el tramo Espejo una serie de situaciones análogas al estudio inicial que se realizó del tramo que se desplomó. Por ejemplo, el tema de los pernos, que no están soldados, las estructuras que no tienen los amarres que deberían haber tenido estructuralmente, y esos elementos se dan a conocer a la empresa DNB, pero esta empresa no toma en cuenta el análisis del llamado tramo Espejo. ¿Por qué no toma en cuenta el análisis del llamado tramo Espejo? No se sabe, nunca lo dice la empresa. A ver, perdón, Martín, perdón. Encontramos Martín, una inconsistencia bastante fuerte. Cuando hablas de tramo Espejo, es que están haciendo un peritaje en otra zona de la línea 12 o están haciendo un peritaje simultáneo que sería el Espejo. Se está haciendo simultáneamente en otro tramo de la línea 12, que es un tramo Espejo, este análisis, de tal forma que se puedan hacer analogías para fortalecer la hipótesis fundamental. En esa coherencia, el propio comité, sobre la base de lo que empezó a indagar y a señalar en su primer reporte la empresa contratada, la empresa DNB, hace este comité el propio análisis en el tramo Espejo y encuentra una serie de hallazgos, pero curiosamente la empresa no toma en cuenta este conjunto de hallazgos, y no solo no los toma en cuenta, sino que nunca explica por qué no son importantes y no se toman en cuenta estos hallazgos que confirman la hipótesis inicial con la que empezó la investigación. Esto llamó mucho la atención al gobierno de la ciudad, pero no ahorita. Tiene muchas semanas que el propio gobierno rechazó los informes preliminares. La Secretaría de Protección Civil le rechazó el primer informe preliminar para el tercer reporte que empezó a presentar la empresa DNB, y le dijo A, B, C, D, en fin, una serie de cuestiones. Muchas son muy técnicas, pero son como las que te estoy mencionando. Las fallas, las contradicciones en la metodología, lo del tramo Espejo, etcétera. Y no se tomaron en cuenta. Entonces, volvieron a presentar el documento una y otra vez, y la Secretaría de Protección Civil les rechazó todas las veces el documento. No es que en este momento el gobierno de la ciudad haya rechazado el documento, sino que se los rechazó sistemáticamente. El gobierno de la ciudad nunca aceptó formalmente el documento, nunca aceptó formalmente este último reporte. A ver, Martín, entonces estoy hablando con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Entonces, Martí, estamos hablando de que en el primero y el segundo peritaje se habló de diseño y construcción como posibles causas del colapso. ¿Es correcto? Así es. Esa es, digamos, es la investigación fuerte, es la idea fuerza que está en el primer y segundo reportes. Ahora, en el tercer reporte, Martí, no sé, lo desconozco y por eso te lo pregunto. Sería sobre el mantenimiento, que serían los tres pasos, ¿no? Diseño, construcción y mantenimiento. En el tercer reporte, ellos agregan una cuestión que tiene que ver con la inspección y el mantenimiento, pero entonces se rompe toda la lógica de las investigaciones que venían realizando. No se puede derivar de lo que viene en el tercer reporte cuál es la causa raíz, que ese es de lo que debe tratar el tercer reporte, que da motivo al desplome de este tramo. Y por lo tanto, hay una respuesta técnica que realizan las áreas del gobierno de la Ciudad de México y les señalan las contradicciones que tienen los informes preliminares del tercer reporte. Entonces, este tercer reporte no es congruente con la investigación que ustedes están haciendo, no utiliza la metodología que ustedes presumen públicamente, tiene un conjunto de inconsistencias. Entonces, Martí, estaríamos hablando, porque estamos hablando yo de hipótesis, sí, porque desconozco, no son públicos los contenidos de los reportes de la empresa noruega DNB. En la primera y segunda habló de como causales, posibles causales, diseño y luego construcción. Podría derivar de lo que me dices que en el tercero está hablando de problemas de mantenimiento como causal, lo que anularía las dos primeras entregas, diseño y construcción. No necesariamente, pero da lugar a una confusión de la que no se entiende qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó.
El gobierno no está satisfecho con ese trabajo porque ese trabajo no le está diciendo al gobierno de la ciudad, miren, esto es lo que pasó. Ahora, el tercer Martín, reporte que están presentando, ya desde sus fases preparatorias, da lugar a diversas interpretaciones y por lo tanto no permite tener una visión congruente con la propia investigación que empezó a realizarse. Entonces, Martí, el tercer reporte, Martí Batres, es sobre servicio y mantenimiento de la línea 12. No es que sea sobre eso, sí lo menciona, pero como te digo, da lugar a confusión. Si se lee el tercer reporte, de acuerdo a lo que empezaron a entregar ellos, se puede deducir en el gobierno. Si se ve el tercer reporte, no se entiende si se debe al diseño, si se debe a la construcción, si se debe a la falta de inspección, si se debe al mantenimiento. No nos permite llegar a la verdad. Se contrató a una empresa para buscar ahondar en la verdad de lo sucedido, y lo que nos está entregando esta empresa es prácticamente un guión que da lugar a un discurso político más que a una investigación técnica. Hablando de eso, podríamos deducir, o se podría deducir, insisto, por desconocer el contenido de estos peritajes de DNB, y te lo pregunto a ti que eres el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que el resultado de este tercer reporte, sí, no está de acuerdo porque señalaría al actual gobierno como culpable del colapso. No se está de acuerdo, no por eso, y no necesariamente se dice eso. Es más, no se dice eso, se dicen varias cosas al mismo tiempo. Es que como no sabemos, por eso te pregunto, porque como no sabemos. Sí. Es un reporte que se infiere de la información que empezó a recibir el gobierno desde hace un mes o más de un mes, que puede dar lugar a cualquier conclusión. Puede dar lugar a la conclusión de que es el diseño, que está mala construcción, que es el mantenimiento, en fin, es decir, no ahonda en la verdad. A estas alturas te diría yo, Joaquín, el informe viene a ser ya, el reporte viene a ser irrelevante, porque paralelamente ha trabajado los peritos de la Fiscalía General de Justicia y han hecho una labor pues exhaustiva, por cierto congruente con la primera investigación de la empresa DNB. Y o sea, finalmente, o sea que lo que ha hecho los fiscales de la Fiscalía General de la República va en línea con el diseño y la construcción como causales, ¿no? Sí, claro, que además es el elemento fuerte, fundamental, con el que empieza la investigación de la empresa DNB. Y la investigación que realizan los peritos de la Fiscalía, y quiero enfatizar esto, en realidad es la investigación central, porque es la investigación que tiene una validez legal. La de oficio. Es la que tiene la validez legal en una investigación sobre hechos que ocurren y que tienen que ser investigados por las autoridades correspondientes. Es la investigación que la Fiscalía tiene que seguir de oficio. Es la investigación que la Fiscalía tiene que hacer, sí, frente a un acontecimiento que tuvo consecuencias graves como este. Ahora, ahora dijimos los dos al mismo tiempo. Las cosas. Ahora, sí. La investigación que hace DNB es en realidad una investigación que quiere el gobierno de manera complementaria, que el gobierno contrata, a la que le da un valor el propio gobierno de la ciudad. No es una investigación que se tenga que hacer por ley, no es una investigación. No, lo entiendo, pero es una empresa que contrató. Lo entiendo, Martí, lo entiendo. Es una empresa que contrató el gobierno de la Ciudad de México, pero lo que yo quiero decir es una cosa. Ante esta decisión tan fuerte, declaración tan fuerte de la jefa de gobierno de ayer, pues no sería, tú me dices que ustedes no lo han aceptado, o sea que el gobierno de la Ciudad de México no puede dar a conocer este reporte porque lo ha rechazado, o porque no lo ha recibido, o porque no ha recibido oficialmente. Para el gobierno de la Ciudad de México carece de relevancia ya este informe, no desde ahorita, sino desde hace más de un mes. La jefa de gobierno lo dijo, nada más que no se puso atención en su momento, pero ya la jefa de gobierno había señalado que no estaba haciendo su trabajo con seriedad esta empresa que se había contratado, que había contradicciones, que no se estaba haciendo un trabajo profesional.
Y ya se estaba cuestionando desde entonces por las áreas técnicas del gobierno de la ciudad, para empezar por la propia Secretaría de Protección Civil. No se puede confiar en un informe que pretende ser una conclusión que, como dice algún personaje de la televisión, como dice una cosa, dice la otra. A ver, nada más dime, entonces, ¿tú tienes el conocimiento de cuánto costó este contrato, este estudio? Eso ya lo informarán las áreas correspondientes. Bueno, entonces, el gobierno de la Ciudad de México no dará a conocer el contenido de esta tercera entrega, de la causa raíz del colapso. Yo lo diría así, Joaquín, para el gobierno de la Ciudad de México desde hace semanas, desde hace meses, dejó de ser relevante la investigación realizada por la empresa DNB, contratada por el propio gobierno de la Ciudad de México. Eso es para el gobierno de la Ciudad de México, pero pues para los que vivimos en la Ciudad de México sí podría ser relevante saber por qué lo consideró el gobierno irrelevante. Todo, digamos, por eso platicamos en este momento, porque todo es discutible y todo es informable y todo es noticioso. Pero lo que sí te puedo decir es que esta empresa fue contratada por el gobierno de la ciudad. Sí, lo sé, sí, me acuerdo. El 4 de mayo. Espérame tantito. El gobierno es el que le da la importancia por una razón, porque tiene una metodología tal que al gobierno le parece importante, le parece interesante, y esa es la razón por la que el gobierno la contrata. Pero en el transcurso del tiempo, esta empresa sigue otra metodología distinta de la que ofrecía públicamente. Por lo tanto, para el gobierno de la ciudad, deja de ser relevante la información final que brinde esta empresa, que ya no está siguiendo la metodología que ofreció. Es como cuando contratas un DNB mandó determinado un breve producto, texto, ¿no? ayer, mandó un breve texto, dice que el DNB confirma que ya entregó el tercer y último reporte del análisis causa-raíz, producido por un equipo internacional de expertos de acuerdo con la metodología de esta causa-raíz, sí, acordada y con estrictos procedimientos internos de calidad. Este informe final se entregó totalmente en apego a los requisitos contractuales, a tiempo y completo. DNB confirma que el informe se elaboró sin la participación de ningún experto que pudiera tener un conflicto de intereses. DNB respalda la metodología empleada, los hallazgos y las conclusiones del análisis causa-raíz. Pero eso lo dice la empresa contratada. Es como si, te voy a poner un ejemplo, una empresa de medios de comunicación contrata un determinado servicio mediático para que le generen un producto que va a aparecer en la televisión, y la empresa contratada entrega otra cosa o entrega una cosa para lo cual no estaba contratada. Entonces, la empresa que la contrató, una televisora, vamos a poner este ejemplo, puede decir, eso no es lo que nosotros contratamos. No contratamos esta empresa por estas razones. Lo que nos está entregando no es el producto que se comprometió a entregar. Que la empresa DNB diga, ya se entregó, pues realmente carece de sentido. Quien debe sentirse satisfecho con el producto entregado es la parte que contrata, no la parte contratante, ¿verdad? Nada más. Si tú me contratas a mí para que haga yo un comercial para el radio y hago una cosa que no corresponde a lo que se pedía, yo puedo decir, yo ya entregué para lo que me contrataron. Sí, eso lo entiendo, me dirás, eso lo entiendo. Oye, nada para, más esto no, para esto no te contratamos. Para terminar, Martín, entonces, ¿nos puedes desmentir tú como secretario de gobierno de la Ciudad de México que en este tercer informe no se apunta que la falta de mantenimiento sería una de las, o el mantenimiento o falta de mantenimiento sería una de las causales del colapso del 3 de mayo del año pasado en la línea 12? De la información que tenemos podría concluirse una cosa, podría concluirse otra, podría no concluirse nada. Realmente la parte conclusiva no lo es, no tenemos una conclusión. Bien. Y esa es la razón por la cual pues carece de importancia y de relevancia. No es un informe concluyente, no es un reporte que nos diga esto es lo que pasó. Es un reporte que da lugar a múltiples interpretaciones y lecturas. Por cierto, una de las interpretaciones es la que dijo la propia jefa de gobierno, que esto empezó como un contrato para ahondar en la verdad de los hechos y terminó
como un producto con un guión político más que como una investigación técnica. ¿Y de quién sería el guión político? ¿Quién habría escrito el guión político, Martí? Porque de política sí sabes. Digo, no sé de ingeniería, pero de política sí que le sabes. ¿De quién es ese guión político? La propia jefa de gobierno señaló ahí la relación de algunos personajes, por ejemplo, alguno de los personajes que está en la asesoría jurídica de esta empresa, pues que tiene evidentes conflictos de interés y contradicciones porque es un abierto militante en contra de la llamada Cuarta Transformación. Entonces, ahí hay uno de los elementos, pero pues hay más elementos. Ya la propia jefa de gobierno lo señaló el día de ayer, señaló los elementos políticos que aparecen a la vista en esta última parte. Bueno, hay un elemento que es esencial, Martí, que se llama sucesión presidencial. No, hay un elemento. No me digas que no son los tiempos, Martí, no. Querido Martí, no me digas, no son los tiempos, si estamos imbuidos en la sucesión presidencial. Pero obviamente eso es pasa. Independientemente de eso, lo que importa aquí, Joaquín, es la verdad de lo sucedido. Ah, eso sí, por supuesto. Pero lo que importa aquí, Joaquín, lo que importa es que se nos diga, esto fue lo que sucedió. Y esta empresa no nos está diciendo, esto fue lo que sucedió. Esta empresa lo que está haciendo es abrir un ramillete de hipótesis que se pudieron haber tenido desde el principio. Por lo tanto, el último reporte no sirve para conocer la verdad de lo sucedido de manera clara, precisa, contundente. Es decir, ellos están actuando de una manera poco seria y poco profesional. Déjame decirte que una de las observaciones que hace la propia Secretaría de Protección Civil es que uno de los elementos en los que se basa su último reporte es en el Google Maps, en el Google Street, y sobre esa base afirma que por esa vía se pudo haber tenido información que, de acuerdo a los estudios de técnicos e ingenieros, solo se podría haber tenido por medio de análisis estructurales muy serios que no se dan a partir de un Google Maps, de un Google Street. Entonces, es un informe que carece de seriedad, que raya muchas veces en la frivolidad, que no llega a una conclusión contundente y por lo tanto no le sirve al gobierno de la ciudad en la tarea en la cual se empeñó el propio gobierno para complementar las investigaciones correspondientes. En todo caso, cabe señalar también, para que quede muy claro, que este reporte pues carece de toda validez jurídica y nosotros nos guiaremos pues finalmente por un peritaje muy amplio que ha seguido ya la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que a final de cuentas es la investigación que tiene pues no solo un soporte técnico, sino también que tiene un fundamento jurídico, un fundamento legal. Bien. Querido Martí, te mando un abrazo. Muchas gracias por contestarme hoy. Muchas gracias, Joaquín. Siempre estoy a la orden para contestarte. Gracias, que estés muy bien, Martí. Hasta pronto. Bonita tarde. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Es Martí Batres, secretario general de Gobierno de la Ciudad de México. Sí, yo voy a ir a unos anuncios. Y después de los anuncios, pues voy a hablar con un queridísimo amigo, ¿sí? El Pelón Suárez Gómez. ¿Qué te pasó, Pelón? En un momento. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula con López Dóriga. Con más información. Gracias, Joaquín. La Organización Mundial de la Salud estima que la pandemia provocó 626,000 muertes en México, casi el doble de las reconocidas por la Secretaría de Salud, que suman 324,000 defunciones por COVID. El gobierno de la Ciudad de México sigue sin publicar el tercer informe del peritaje independiente de la empresa noruega DNV, con la que rompió ayer el peritaje del colapso de la línea 12 y al que acusa de ser deficiente, tendencioso y falso. La empresa noruega respondió que entregó
entregó el informe de acuerdo con la metodología acordada en tiempo y forma y que no hay conflictos de interés. La Federación Internacional de Pilotos advierte sobre incidentes en aterrizajes en el aeropuerto de la Ciudad de México por insuficiente capacitación de controladores aéreos. El presidente López Obrador volvió a respaldar al fiscal general Alejandro Gertz Manero. Dijo que no hay elementos para poder presumir que hay actos de corrupción. Vinculan a proceso y ejecutan orden de aprehensión contra este sujeto que agredió a un niño en una taquería. Vecinos encuentran identificación de Devani en condominio que ya había sido cateado. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura. Yo voy a los anuncios y regreso con Héctor el Pelón Suárez Gómez. Continúa. Vamos a ver. Quédese aquí en Radio Fórmula. Aquí está Héctor Pelón. ¿Cómo estás? Me gusta saludarte. Muy Buenas bien. tardes, que me llamas. Igualmente, mi querido Joaquín, gracias por recibirme en tu programa. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues mira, para poder entender lo que ocurrió ayer, hay que irnos 10 años atrás. Vicente Serrano trabajaba y vivía en Chicago. En el mes de septiembre del 2012 me llaman de la Feria del Libro para presentar ahí mi segundo libro, El Pelón de los Anillos. Y aprovechando que yo viajaba a Chicago, él quiso comprar una función de mi monólogo El Pelón en sus tiempos de cólera. Así fue, compró la función. Bueno, me dijo que era un periodista, que estaba independiente, que necesitaba apoyo, que por favor me bajara el precio y demás. Y como pues yo apoyo hacia la gente, le dije, órale, va, te lo dejo en el 50% y vámonos a Chicago. Hice Chicago, me fue tan bien que volvió a contratarme 3 semanas después o 4, eso no lo recuerdo. Y en ese segundo viaje, Joaquín me quiso robar dinero. O sea, ahí empieza todo. Pasa el tiempo, él, como no le fue bien en Chicago, le ofrecieron esta manera de ejercer, y lo entrecomillo, el periodismo en este país, golpeándolos no nada más a ustedes, los periodistas, sino también a toda aquella persona que está en contra. Me tiene con un pendiente. Sí, no, o sea, a lo que voy estoy nada más comentando a qué vino a este país, porque él se hace llamar periodista, ¿no? O sea, hay de periodistas a periodistas. Para mí él es un periodista domesticado. Entonces, como yo soy un continuo crítico de la 4T, cierto día le gustó pegarme y me pegó en su programa. Respondí en Twitter, nos hicimos de palabras, empezó a hostigarme, empezó a acosarme, empezó a provocarme, empezó incluso a increparme así de, pues no tienes huevos y eres un machito tuitero. Ahí lo dejé. Ha seguido y ha continuado y ha continuado. Bueno, con todo este antecedente, te platico qué ocurrió ayer. Ayer estoy comiendo, mi silla daba la entrada del restaurante donde está el bar y la entrada. Entonces vi que llegó, me vio e inmediatamente se dio la media vuelta y se fue. Yo no sé qué hizo en ese momento en el que se fue. Las cámaras de seguridad lo dirán, no sé si habló por teléfono, no sé si fue a ver en el salón contiguo, si había una mesa libre. El caso es que cuando regresa, no me doy cuenta que regresa y regresa directamente a pararse enfrente de mí, o sea, a invadir mi espacio y de una manera socarrona, cínica y burlona a saludarme. Con este antecedente que te acabo de contar, eso es una provocación. Lo mandé al demonio, literalmente a la mierda. No lo saludé y se fue y se sentó en la mesa de al lado y nos empezamos a hacer de palabras. Continuamos, o sea, él a mí, yo a él, y en una de esas me levanté, lo fui a encarar, nos seguimos diciendo cosas, me dijo que tuviera cuidado porque él tenía guaruras allá afuera y eso me dio mucho coraje. Y con las yemas de mis dedos, di un garnuchazo haría atrás de sus lentes, los cuales se cayeron y se rompieron. Eso ¿Los traía puestos? Los traía, así como los traigo yo, los jalé para acá y se cayeron. Él dice que yo le estrellé los lentes en la cara. No sé si recuerdas la rueda de prensa de El Canelo Álvarez y Caleb Plant, cuando se hacen de palabras, se golpean, y Caleb Plant trae puestos lentes de sol, y él golpea sus lentes de sol con el hombro del Canelo, y se le abre una herida abajo en el pómulo derecho muy fuerte. O sea, él no tiene una sola marca en su cara. Eso él está exagerando y está mintiendo, para que entonces coincida su declaración de que hubo una agresión física. Yo lo único que hice fue jalarle los lentes rápido así, y ya hay videos de seguridad y eso va a coincidir con lo que yo te estoy diciendo. Yo no estoy aplaudiendo lo que hice,
Yo no estoy diciendo que estuvo bien haberme levantado y haberlo encarado y haberle quitado los lentes, por supuesto que no. Yo estoy respondiendo a una serie de ataques que vienen desde hace muchísimo tiempo. Y además esta persona, en el momento que me dice que tiene seguridad allá afuera, él estaba tranquilo y estaba provocándome porque sabía que lo iban a cuidar y que lo iban a defender. Él era lo que buscaba. Pero además, no solamente buscaba eso, él buscaba denunciarme escudándose en el soy periodista. Hicieron un ataque a un periodista. Te pregunto a ti, Joaquín, tú tienes toda la vida ejerciendo esta maravillosa profesión. ¿A ti te puso seguridad el gobierno? Nunca. O sea, nunca, la 4T no te tiene seguridad, porque a él le tienen seguridad, ¿eh? A él le no, tienen ni de la 4T ni de nadie. Bueno, me fui a regresar a la mesa. Luego me graba el video ese que estuvo circulando por las redes sociales en el que yo no me veo enojado ni alterado, ni siquiera me veo violento. Estoy burlándome de él y diciéndole periodista domesticado. Termina de hacer ese video, se levanta, sale del lugar y antes de salirse vuelve a pararse en mi lugar, pegadito a mí, y otra vez burlonamente me dice que qué bueno que se murió mi papá porque yo sin él soy nada. Me la tragué y no respondí, salió de este lugar y entonces empezó a hacer todo este escándalo de empezar a escribirle y a robar a la fiscalía, al gobierno, etcétera, etcétera. Entonces llamó a la policía, después hizo todo un drama y se tiró al suelo y dijo que se le bajó la presión, todo un show gigante para hacer el tamaño de la víctima mucho más grande. La policía entró a preguntarme, les dije lo que había pasado, muy amables ellos. Después llegó un superior, también entró a hablar conmigo, llegó otro superior a hablar conmigo y entonces me dijeron, ¿sabe qué? Es que como él lo está denunciando y está diciendo que hubo una agresión, lo de los lentes, pues sí es daño a la propiedad privada, si no nos lo llevamos, estamos incumpliendo con nuestra obligación de buena manera y sin ningún problema. Me subí a la patrulla con ellos, les dije, ustedes hagan lo que tengan que hacer, llegamos a la delegación, él hizo su declaración, yo me reservé el derecho de declarar para entregarlo por escrito. Él dice que yo le estrellé los lentes en la cara y entonces cuando le dijeron, pase usted al doctor para que entonces lo revise, no quiso porque evidentemente no tiene una sola marca. Si tú golpeas, aunque sea fuerte, debería de tener una raya aquí en medio de la nariz, te debería de tener cortado, debería de tener morado. No tiene absolutamente nada porque yo no lo toqué. En el video, si es que la fiscalía lo pide al restaurante y además, si dejan que los medios lo vean, te va a confirmar lo que yo te estoy diciendo. O sea, nunca lo toqué. Mis manos nunca tocaron su cuerpo, yo nunca lo golpeé. Nos mentamos la madre entre los dos, nos hicimos de palabras y nos insultamos entre los dos. Pero pues hay que aclarar esto. O sea, él socarronamente y además con o sea, como si fuera un mi rey. O sea, si esta actitud se la ves a un mi rey con guaruras, la reprobarías. Pues es lo mismo. A un pseudo periodista, a un periodista domesticado, una persona cobarde que se escuda en el traje de periodista diciendo que yo golpeé a un periodista. Momento. Yo no estaba ahí en calidad de actor, yo estaba ahí en calidad de una persona común y corriente comiendo. Igual él llegó como un comensal y como todos los comensales que estaban ahí. Yo no entré a su estudio, yo no entré a su programa de televisión de YouTube, yo no lo ataqué cuando él tenía un micrófono en la mano ni cuando estaba ejerciendo su profesión. Era una persona común y corriente, pero claro, como es un cobarde, él se quiere escudar en eso. Exactamente en eso. Y además, mientras estábamos en la delegación, su abogado, te mandé a tu WhatsApp una captura de pantalla que el abogado también me amenaza y se burla de mí. O sea, estas amenazas han estado permanentes por parte de él, ahora por parte de su abogado, y yo lo único que hice fue romper lentes. De verdad, yo les decía ayer en la delegación, en serio, todo este drama por unos lentes rotos, o sea, la gente violada, las mujeres desaparecidas, las mujeres muertas, el crimen, más de 100,000 muertos en lo que va de esta administración. Y lo que importan son los lentes. Después la Comisión Nacional de Derechos Humanos lanza un comunicado diciendo que no le gusta lo que pasó y que apoya totalmente a Vicente Serrano. Oye, ojalá apoyar así a las familias o a los periodistas, a tus compañeros que han sido matados por ejercer su profesión con dignidad. En fin, pues ya tomo nota. Gracias, Héctor. Tengo casi que despedir y te mando un saludo. Yo creo que sí fue un error. Lo de los lentes, ¿sí? Yo no estoy aplaudiendo mi actitud, ¿eh? Yo eso lo repruebo absolutamente.
hice así lo de los lentes, pero yo no le pegué, yo no lo golpeé. Él habla de una agresión física como si estuviera dañado y tuviera lesiones que no las tiene. Bien. Bueno, pues ya escuchamos tu opinión. Te agradezco que me dejaras contar mi no hay que caer en la provocación, Héctor, sí. No hay que caer en la provocación. Completamente de acuerdo. Hay que llevársela más leve y pues no discutir en la vida y menos en un lugar público y menos con alguien que tiene estos antecedentes contigo, ¿no? Pues sí, tienes toda la razón. En ese sentido, yo no estoy orgulloso de lo que hice. Nada más estoy defendiendo que él está exagerando y que está mintiendo y que... Eso no es ninguna novedad. Pero en fin. Te mando un abrazo, Héctor, que estés muy bien. Yo también a ti, te agradezco mucho tu espacio. Muchas gracias. Bye. Y yo sí me acuerdo mucho de tu papá y lo quise y lo respeté. Ahí tenemos unas fotos juntos. Te abrazo con mucho cariño. Te agradezco mucho. Tardes. Un abrazo. Estoy muy bien. Y este soy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna con el café. La encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Como no soy historiador, desde siempre celebro la batalla del 5 de mayo, aquella que, en palabras del coahuilense tejano Ignacio Zaragoza, las armas nacionales se cubrieron de gloria al derrotar en Puebla al invasor francés hace 160 años. Siempre me ha parecido un despropósito que tantas personas, no solo historiadores, reclamen que a los niños se les enseñe en la primaria la historia de bronce. Creo que se hace, Joaquín, por la misma razón que a los niños de primaria no les enseñan álgebra, solo aritmética. Creo que también la historia se debe aprender poco a poco. Por eso, hoy que tantos quieren cambiarnos hasta la historia, con alegría celebro aquella batalla del 5 de mayo de 1862 y no me importa que me digan que estoy celebrando la historia de bronce. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Voy contigo, Óscar Zúñiga, en Guatemala. Ya llegó el presidente. ¿O está por llegar? Así es, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está llegando a Guatemala para reunirse precisamente aquí en el Palacio Nacional y de Cultura del Gobierno Federal de Guatemala, en donde esta tarde estarán reunidos los dos mandatarios, Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Giammattei, para hablar distintos temas de interés binacional, sobre todo de la infraestructura migratoria que se estará desarrollando entre ambos países, para frenar un poco esta migración que se tiene en ambos países y desde luego llegar a evitar que lleguen hasta la frontera norte, Joaquín. Gracias, Óscar. Te mando un saludo, buena cobertura, que estés muy bien y ya nos vamos. Gracias, buenas tardes, hasta mañana a la 1:30.